Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, dependiendo de dónde nos estéis viendo, o buenos días, porque como lo podéis ver en diferido después en todas mis redes, pues quién sabe, ¿no? Pero en cualquier caso, espero que estéis muy bien a la hora de ver esto, si lo estáis viendo ahora en directo como si lo veis después. Vamos una hora tarde, pero bueno, ya sabemos que las inconveniencias técnicas y demás, vivimos en un mundo cada vez más cambiante, todos estos tópicos que os podría lanzar, en definitiva, lo importante es que ahora estamos aquí y nos disponemos a hablar, tanto Clau como yo, hoy de vidas pasadas, algo que hicimos ya hace un par o tres de semanas, pero que vemos que, tanto en nuestras propias vidas como en nuestro entorno, ¿no? Se está moviendo mucho. Recuerdo, sobre todo, las personas que ya han hecho bastante trabajo sobre los traumas, heridas que tenían en esta vida, ¿no? De esta vida. Entonces lo siguiente que empieza a llegar son los programas familiares, ¿no? Los programas del árbol familiar, ¿no? Todos esos patrones de nuestros clanes familiares y después, acto seguido, lo que empieza a llegar no siempre es así secuencial, ¿eh? Pero bueno, tiene lógica, ¿no? Que primero se trabaja uno su propia vida aquí ahora, ¿no? Después esto desbloquea el hecho de que tenga más acceso a otra información. Disculpadme que estoy invitando a Claudia a otra información más referente al árbol familiar, ¿no? A la herencia de los programas que no son solo de uno y de arriba, digamos. Y después, insisto, no necesariamente secuencialmente, pero por lógica, tiende a ser así, pues el trabajar cuestiones de vidas pasadas, ¿no? Muy buenas tardes, Clau, bienvenida. Ya ves que por aquí Barcelona, a la que bajamos de 10 grados en el Mediterráneo, somos muy quejicas y es como, ¡ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! Pero bueno, estamos así. Tú por ahí por el Pacífico creo que el tiempo ahora acompaña un poquito más, ¿no? Yo estoy muriendo de calor, la verdad. He tenido que abrir todas las ventanas y ven volando mis cortinas. Ya saben qué es. Está el vientito que entra un poquito, porfa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aquí estamos. A pesar de todo, lo conseguimos. Yes, Mi amor, lo conseguimos. Ya, todo, aquí ya, estamos. me están. Nada, estaba haciendo una introducción hablando de que básicamente, normalmente cuando una persona ha trabajado cierto nivel de traumas, conflictos que tenía de esta vida, se empiezan a abrir puertas a lo familiar, ¿no? A las cosas que hemos heredado del árbol familiar, que están relacionadas, lógicamente, con los patrones que hemos vivido en esta vida, ¿no? Y después, progresivamente, también se va abriendo el espectro de ciclos kármicos, promesas que nos hicimos en otras vidas, traumas de otras vidas, cosas que se han quedado ahí medio colgadas, ¿no? Historias que no se han acabado de cerrar de alguna forma y que nos las vamos encontrando en este proceso de sanación, de limpieza, que aunque es arduo y es largo a veces y es desagradable a veces, conviene entender que no es para siempre, que es un proceso, es un tiempo. Pueden ser meses, años, da igual. Yo prefiero mejor no ponerle fechas. Pero es cierto que no se limpia una vida, un árbol familiar y todas las otras vidas en un santiamén. Entonces es como un proceso que la propia vida nos va trayendo situaciones, ¿no? Relaciones, interacciones, lo que sea, para refrescarnos un poco. Oye, aquí tienes un conflicto, aquí tienes un contrato que contrajiste hace dos vidas y que sigues cumpliendo aunque ahora no tiene sentido, ¿no? O aquí tienes un miedo que estalla porque en otra vida situaciones así llevaban a cosas muy chungas, muy dolorosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso hemos decidido, Claudio, hacer una segunda parte, una segunda Sí. entrega de estas vidas pasadas, ¿no? Que al final es algo que suena muy místico, muy esotérico todavía para muchas personas, pero que gracias a Brian Weiss, por ejemplo, que es un hombre con unos estudios muy sólidos, muy oficiales, ¿no? Muy reconocido en el mundo médico, pues de repente empieza a recabar pruebas de que hay una secuencialidad entre distintas vidas de distintas personas en distintas épocas, ¿no? Lo que aparente son distintas personas, al final resulta que es una especie de distinto traje que nos vamos poniendo en distintas vidas para vivir lo que verdaderamente somos, que es algo más profundo y que no está limitado, ¿no? Por estos ciclos vitales, digamos. Entonces, bueno, no sé si quieres tú seguir por ahí, Clau, o yo tengo una experiencia que después me gustaría contar, no sé si tú tienes alguna por ahí que después nos quieras contar, pero bueno, en cualquier caso, tú mismo. Tú sabes que sí que tenemos que hablar de esto, además que es parte de nuestra misión. Primero te tengo que agradecer públicamente por no soltar. Que llegado el momento vamos a hablar de nosotros, ¿no? O sea, estamos hablando de nosotros individualmente, pero no estamos hablando de nuestra relación. Llegado el momento lo vamos a hacer.
que sepan que lo que ven, o sea, que todo el mundo tiene que entender que lo que estamos pasando lo estamos viviendo en conjunto, Mm, ¿no? Que sí, cada uno está sufriendo, sí sufriendo, pero también a la vez disfrutando, que es que todo es secuencial. Darnos cuenta que en realidad lo que vivimos es perfecto, que el universo no se equivoca, el cosmos no se equivoca, que la naturaleza igual es perfecta, que si aprendemos a ver los ciclos que sigue y nos dejamos llevar por lo que está pasando de manera natural, todo es perfecto. Todo tiene una consecuencia, todo es de un punto A te vas siempre a un punto B. Parece que no. En mm, ese momento puedes creer que hay un caos. Siempre hay un caos aparente, pero si tú sí, aquietas tu mente, que en este juego que hemos decidido jugar con Roger en esta encarnación, a mí me ha tocado el papel mental, más mental que, que la parte emocional, que es la que lleva Roger y la lleva muy bien. a ratos, ¿eh? Eso es genial. Ahora, somos imperfectos. Y Sí, ese es el juego al final. Si nos podemos saber, en realidad ese es el juego, olvidarnos de que somos perfectos y venir a jugar de descubrir de nuevo en la interacción y en los roces que tenemos uno con el otro, que eso sucede no solamente en las relaciones de pareja, sino sucede con todos tus familiares. Y es lo que tú has abierto, ¿no? Has abierto el tema del clan familiar, que en realidad, bueno, hay gente que hace su propio proceso de manera distinta, pero hay similitudes. Es como grados que vas abriendo. Es como un juego de video que tú vas abriendo llavecitas y la siguiente puerta te lleva a otra y sí. encuentras una llavecita que te va a llevar, ¿no? Sigue la Entonces, pista, ¿no? la pista. Hemos decidido hablar de esto porque para empezar se nos ha quedado un poco como sabor a poco el tema de las vidas pasadas en el anterior live, porque es un tema súper amplio, ¿no? Y además porque hemos estado siguiendo a nuestros hermanos que están llevando, cada uno tiene su propia misión, ¿no? La nuestra es esta, hablar. Y el punto es que si tú tienes un llamado a hablar y comunicar, lo tienes que hacer porque es por misión. Desde pequeños los dos hemos tenido esta cuestión. ¿Por qué vidas pasadas? Porque hemos estado recordando, al menos yo. Yo tengo, no es un don, porque en realidad eso, y Samuel Valdivia también lo dice, que siempre lo mencionamos porque lo hemos encontrado y realmente resuena completamente con nuestro caminar. Y el Zaparrús, que todos la conocen. Nos ayuda a ver guías, ¿no? Ellos tienen otro tipo también de mapas que nos ayuda a verlo y contrastar con los nuestros. Ambos han hablado mucho del tema de estar revisando, ahora estamos atravesando un proceso en el que estamos revisando contratos familiares y contratos kármicos que nosotros mismos hemos hecho y sí coincide. En mi caso yo tengo esta capacidad desde niña de poder ver en sueños. Siempre me ha gustado más dormir además que el resto de la gente porque este plano siempre se me ha hecho muy denso y yo creo que a la mayoría de los que nos escuchan también. Entonces yo amaba dormir. ¿Por qué? Porque soñaba mucho y claro, era recordar vidas, sanar cosas, viajar a otros mundos, que era más fantástico. Entonces he ido recordando y estoy en ese proceso y es mágico porque justo como ya estábamos viendo que de verdad es que vas recordando para sanar, ¿no? Lo que hacía Brian Weiss, lo que hacen los psicólogos, lo que hacemos nosotros, que lo que hace Ruge, porque él tiene un proceso de, un programa de acompañamiento personalizado a las personas, que sí es bueno, para mí es el mejor en el tema. A pesar de que yo me niego, porque soy una rebelde sin pausa, que Bueno, no no me eres tú que te dejo niegas, aquietar. ¿eh? Se niegan en general los egos. Las mismas resistencias que yo he tenido a lo largo de mi proceso y sigo teniendo a veces, es normal. Hay una resistencia interna y es importante que lo sepamos para que la podamos manejar, ¿no? Pero es totalmente natural que haya resistencia. Claro, pero yo soy muy resistente. Sí, Bueno, porque tú eres el muy tema, fuerte, eres una mujer muy fuerte, claro que sí. el Como me punto gusta. es, ya, que hay que es lo que he estado viendo, ¿no? El tema es, si tú vas trabajándote a ti mismo, lo vas a hacer de manera individual, viendo
la superficie. Es que yo lo veo así. Te vas cada vez ahondando un poquito más. Entonces ya he hecho esta revisión de todo lo que me ha pasado con parejas y cómo sanas, cómo lo hace Roger. Y de verdad no solo es el tema Roger, sí, y yo lo he visto y funciona. Es hacer consciente lo inconsciente. That's it. O sea, parece súper fácil, pero es bastante, inclusive doloroso. Mm. Porque hay cosas que están inconscientes, que están moviéndote y si no las haces consciente, las sigues repitiendo como en automático y puedes dañarte y dañar a los demás, ¿no? Mm. Entonces, por eso es que ahora estamos atravesando un proceso junto con la Tierra, porque la Tierra está ascendiendo, dolores físicos y dolores emocionales, ¿no? O sea, tú ya sanaste esto, pero a través de sueños mucha gente estamos revisando porque vienen personas que tú dices, ¿y por qué me estoy acordando de esta persona sin nada que ver Ujú. con mi? Porque quizás en el inconsciente quedó algo que no lo viste, que no lo Ujú. saldaste. Y es más fácil de lo que creemos. No hay que hacer ninguna penitencia, no hay que hacer ni siquiera procesos porque es algo natural. Es como que se abre. Ruge ayer me lo ha explicado y me ha encantado porque yo ayer justamente recordé una vida que yo creo que ha sido crucial y he estado recordando un montón de vidas, pero la de ayer ha sido crucial porque encima yo en mi sueño he tomado conciencia de que era un recuerdo y no un sueño y he pedido que se me revele de cuándo es esta vida y me han dicho es la última vida antes de esta encarnación y eran los setentas, o sea, es fresco, es la última vida que he tenido y ha sido una vida en Medio Oriente. Yo era una rebelde como en todas mis Eso no es muy encarnaciones. raro, claro. No es muy raro, como en todas mis encarnaciones. Y claro, ayudando a las mujeres. He terminado huyendo porque no he llegado a ver mucho esa parte, quizás sí empiezo a ver, pero en realidad las cosas que se nos muestran, Mm. no necesitas ni siquiera mucho indagar porque lo que tienes que hacer es revisar lo que se te está mostrando, porque solamente te va a mostrar algo que realmente te sea útil en esta vida, porque si Exacto, empezamos a revisar todo, nos vamos a hacer un lío. sí. Total, ¿no? Entonces mejor es ver lo que se te está mostrando y por qué, ¿no? Entonces yo vi que era en esta vida, que ayudaba a mujeres, siempre mi punto mayor, digamos, siempre ha sido ayudar a las mujeres. Vengo de una familia matriarcal, ahora entiendo además, siempre ha sido desde ahí, en algún momento hablaremos de cuál es el fractal principal que yo tengo y de dónde viene, que es también otro tema. Egipto vendría a ser, pero en realidad es más allá de Egipto, ¿no? Gatos, eso es lo único que les puedo decir. Pero esta deidad, su función, lo que hace es cuidar a los niños y a las mujeres. Entonces de ahí es que entiendo por qué en todas las encarnaciones siempre se me ha hecho esta cuestión de querer cuidar a los niños y a las mujeres. Es mi punto clave, digamos, lo que me mueve. Bueno, he conocido a una mujer fantástica en esa vida, que en realidad esta última vida que he tenido, la única interacción sana y de amor total ha sido esta mujer en mi vida, que ahora está aquí conmigo y eso es lo más fantástico, que es mi propia hija. Pero ha sido traumático el ver que a ella la matan en esta vida una persona a quien ella había ayudado, porque ella salvaba a mujeres, las refugiaba, ella era una cristiana que hacía misionera, era una inglesa, yo ya la conocí mayor, un alma gemela, ¿no? Mm. Mi hija, que ayudaba a las personas con un amor crístico puro, dando la palabra, pero más allá de la palabra, estos tipos de misioneros han sido los que más me han movido, al igual que el mismo Jesús encarnado, que él más que estar llevando la palabra, yo a mí lo que me movía era sus acciones. Él era un rebelde y él era que no se callaba y era inquebrantable. Venimos de ahí. Mm. Entonces, esta mujer me salva, me refugia, no solo a mí, a muchas mujeres. Perdón si me emociono porque está fresco esto, ¿no? Y yo he aprendido a través de ella que el amor, también el amor tranquilo y en paz puede salvar vidas. Ella lo hacía. Entonces, llegado el momento, siento ese amor total, ágape,
que era el amor que daba Jesús, que hacía esta mujer con otras mujeres. Pero al final de la vida de ella, y yo viendo, siempre observando, ¿no? Siempre he sido súper observadora. He llegado tan dañada a ella que la observaba como si fuera un animalito silvestre. Yo me sentía así, porque la veía ella tan civilizada, con tanto amor. Ella era inglesa, yo era del Medio Oriente. Entonces yo la veía y trataba de interpretar quién era este ser tan mágico, tan lleno de luz. Y ella lo único que hacía era dar amor. Llegado el momento, la matan. Yo veo, presencio, como viene una de las mujeres a quien ella había ayudado, viene con una pistola, le da un balazo en el pecho. Y aún así esta mujer seguía mirándola con ojos pacíficos y de amor puro y le dice, yo te puedo ayudar, ensangrentada. Le dice, para, no necesitas hacer eso. Y aún así la mujer le vuelve a disparar ya a quemarropa. Y luego ella se dispara, la mujer que va y asesina a la única persona que yo había conocido con amor tan puro. Corro a agarrarla, tratando de ayudarla. Y no, ya estaba muriendo. Y sin embargo, antes de morir, ella me mira, me sonríe. Y ni siquiera ha hecho falta hablar. En ese momento ha sido en el que yo he entendido, por eso estamos recordando esto porque el Zaparrús habla y justo se ha dado esto de que estamos revisando en qué momento nosotros hemos hecho decretos o contratos kármicos con nosotros mismos. Porque yo he entendido que en ese preciso momento ha sido que de hecho no vuelvo a amar porque amar mata. Porque esta mujer ha dado tanto amor a tantas personas y esta mujer está muriendo en manos de alguien a quien amó. ¿Cómo? Entonces haya sido que yo en ese preciso momento, en esa acción, he decidido no voy a volver a amar porque amar mata. Y desde ahí es por eso que he recordado, para entender qué es lo que me sucede en esta vida, porque yo he sido muy funcional, he amado muchísimo, pero el tema de pareja a mí me ha costado mucho porque he escogido a hombres que han sido muy violentos, ¿sí? ¿No? Y no han sido capaces de abrirse. Entonces el tema era que yo estaba recreando una y otra vez esa interacción a la cual, porque claro, yo venía de ese mundo del Medio Oriente donde los hombres con los que yo me relacionaba en esa vida, porque después me volví espía y entré de nuevo ahí para salvar a las mujeres, pero ya con un tema de ir y salvar, ¿no? Ya no más, me apagué por completo y dije, no vuelvo a amar, porque amar mata, porque este ser de luz ha amado y la han matado. Vendría a ser algo así como Jesús Ujú. De hecho, vuelve a morir en manos de... sí, de hecho, cuando me lo comentaste, te lo comenté, ¿no? Al final es el mismo fractal de esa creencia limitante que la Iglesia nos imprimió a todos con la crucifixión de Jesús, ¿no? El hecho de que no recordemos a Jesús abrazando a las personas o riendo, celebrando, sino que lo recordemos crucificado así, ¿no? Castigado. Claro, ¿por qué? Porque al final han querido imprimir en nuestro subconsciente que aquel que actúe desde el amor incondicional, aquel que actúe desde la pureza de su corazón, aquel que hable desde su corazón, va a pagar por ello. Y no solo lo hicieron con Jesús, lo han hecho con John Lennon, lo han hecho con... Y es que al final con Tupac, lo han hecho con cualquier persona que se ha atrevido a ser auténtica y a no aceptar la locura que la mayor parte de la sociedad desde el miedo acepta como normalidad. Eso sucedía antes, ya no, amiguis, ya no, ya no pueden. Entonces ahora sí es el momento de todas las vidas que hemos vivido y transitado, algunas con situaciones tan dolorosas como la que ha compartido Clau, que gracias por abrirte a compartir algo así, porque no es fácil hacerlo, o por lo menos yo no veo mucha gente que lo haga, tiene mucho valor, porque así todos nos vemos reflejados, ¿no? Y cuando nos pasan cosas así entendemos que son cosas normales que le pasa al ser humano en el punto de evolución que ahora está viviendo, ¿no? Pues tantas vidas en las que hemos vivido tantas cosas en las que aparentemente ha ganado el miedo y el odio en vez del amor, han valido la pena para llegar a esta vida en la que ahora sí tenemos que limpiar todo el miedo, todo ese conocimiento de que el amor pierde acumulado
a lo largo de todos esos traumas y dolores para poder ahora actuar y vivir desde el amor, porque ahora ya no pueden oscurecerlo como antes. Ahora ya no pueden taparlo, ya no pueden contenerlo como antes. La única esperanza que tienen es que el dolor que nos han hecho, que nos hemos hecho, que hemos acumulado todos, sea suficiente para que no conectemos con el amor. Personas como Clau y yo no lo vamos a permitir eso, ¿verdad? Porque sabemos que conectar con el amor es simplemente ser lo que uno de verdad es auténticamente. Entonces, ser lo que uno de verdad es auténticamente es es que te iba a decir lo mejor, pero es lo único que se puede experimentar que sea real en este universo. Y por lo tanto, aunque cueste mucho, porque cuesta mucho, aunque rete todos los miedos de uno, todas las inseguridades, aunque aparezcan aquí mil cosas que nos hacen que nos parezca más fácil salir corriendo o esquivar todo este dolor interno, vale la pena enfrentar todo este dolor, esta incomodidad, todos estos recuerdos, ya sean de esta vida, ya sean del árbol familiar, ya sean de las vidas pasadas o en paralelo, porque es a medida que hacemos eso que en esta vida podemos ser todo aquello que no conseguimos ser en todas esas vidas. Desplegar todo nuestro potencial, que es lo que sucede cuando conectamos con la naturaleza de lo que somos, y encaja todo. Eso es justamente lo que necesita el planeta ahora para acabar de hacer la transición que está haciendo. Esa es la transición interna. La transición interna es que borremos todo el dolor que hemos generado y sufrido, pero no lo podemos borrar desde una idea aquí de lo ignoro, sino que lo tenemos que borrar revisándolo y dejándolo limpio. Es decir, desde la conciencia, viéndolo desde la conciencia, entendiendo lo que ha pasado y por el simple hecho de entenderlo se va desactivando. ¿Sí? Entonces, claro, en nuestro día a día ir aplicando, ¿no? Si yo antes tenía miedo a amar a cierto nivel porque eso lo asocié a acabar muerto, literalmente, porque esas vivencias que yo tuve lo confirmaban, bueno, quedarán todavía reflejos energéticos de eso en mí, por lo tanto solo me tengo que observar desde el amor, sin juicio, porque es que estamos todos en este proceso. Los que lo estamos viendo conscientemente y los que no, porque gran parte del colectivo lo está viviendo y muchas personas de las que lo viven no tienen ni noción de vidas pasadas, ni de esoterismo, ni de... Y claro, y es mucho más confuso porque a lo mejor piensas que nada tiene ningún sentido y que esto es simplemente un barco que va dando tumbos, que unos días te sientes deprimido, otros te da por llorar, otros te... Bueno, por eso hacemos esto en parte, para que sepamos, porque nosotros lo tenemos que recordar, tanto Clau como yo, cada día, y creemos que es bueno que lo recordemos todos, que estamos en un proceso, que tiene un sentido, que es un proceso que a veces parece que cambia tanto el tiempo, la meteorología cambia tanto, por así decirlo, durante el proceso, que a veces nos olvidamos de hacia dónde íbamos. Es como el viaje de Pi, un poco. Ayer en casa de Joan vi un trozo de la película El viaje de Pi, ese chico, ¿no? Que se ve de repente, por razones, se ve en un barco con un tigre, ¿no? En una barca con un tigre y teniendo que sobrevivir en medio del mar. Pero a veces es un poco así. Ayer veía la película y pensaba que era un poco así el viaje de todos, ¿no? A veces nos encontramos en situaciones absurdas que no tenemos la comprensión en el momento de vivirlas de por qué suceden así. Lo mejor que podemos hacer es dar por sentado que tienen un sentido que veremos más tarde y intentar no perdernos del todo en los efectos especiales, las erupciones emocionales, las reacciones mentales, el poder, ¿no? Porque además es desde un estado de más serenidad que es más fácil que aparezcan este tipo de recuerdos. Puede ser en sueños, los que tenéis esa vía abierta, fantástico. Yo no es por ahí que suelo recabar información. Me parece brutal cuando lo veo con Clau, porque además es que lo veo. Veo que tiene sueños y que pasan cosas. Entonces es bastante wow. Pero meditando también, entrando en estados de relajación profunda, ¿no? Simplemente sintiendo el cuerpo, respirando, dejando que esto hable si quiere hablar, pero no prestándole mucha atención, sobre todo centrándonos en el cuerpo, ¿no? En las sensaciones, sin juzgar, sintiendo la experiencia de tener un cuerpo y estar vibrando vivo, ¿no? En esa relajación también puede ser que nos lleguen informaciones. A veces no tiene por qué ser un recuerdo concreto de una vida pasada, a veces puede ser simplemente la emoción directamente en forma de sensación en el cuerpo. Siempre lo digo, que hay muchas veces que estamos sanando algo y no nos damos cuenta. Simplemente es un día que tenemos pues dolor de barriga y tenemos una sensación rara y tal y cual, y después nos vamos a dormir, el día siguiente nos encontramos mejor y a lo mejor hemos sanado una herida del pasado y no era necesario que tuviéramos una comprensión intelectual de eso en concreto. Entonces,
Digo esto para que se entienda que el proceso de sanación, si tú te dispones a él, sucede solo y entonces el tema es permitirlo y poder fluir con él, incluso, y ahí está el reto, en las partes más jodidas, más incómodas. Incómodas no solo es que a veces la energía es muy densa, incómodas es que a veces nuestro ego de verdad se va a pensar que estamos actuando en contra de nuestra supervivencia y por lo tanto va a actuar como si eso fuera así. Entonces ahí tenemos que tenemos que entender que estamos desalojando de nuestro sistema muchas bestias y esas bestias pegan coletazos cuando se sienten amenazadas. amenazado. Sí. Entonces tenemos que estar preparados para esos setbacks, para esas, ¿sabes? Porque sí, es lo que decía Clau, ¿no? Podemos dañarnos a nosotros, podemos hacer daño a otros, podemos tomar decisiones que después no son las que representan nuestro mayor bien. No pasa nada, no hay errores. O sea, tampoco es cuestión de tenernos miedo, porque es que va de eso el tema. Más que tenerle miedo a nuestra bestia o más que tenerle miedo a los procesos que están sucediendo, ¿no? Respirar y entender que estamos llevando al límite nuestro sistema de supervivencia porque básicamente tenemos que migrar del hecho de vivir en él, instalados, a vivir en un estado de vivencia. No supervivencia, sino de vivir abiertamente la vida, ¿no? Y voluntariamente y gozosamente. Entonces, claro, frente a la idea de vivir libre de control, el sistema de control que se ha edificado en nuestro cerebro, que es el sistema de supervivencia, es el ego, entra totalmente en pánico. Entonces, realmente actúa a veces y puede actuar a veces en estos procesos y sobre todo, dependiendo de la configuración astrológica que a veces favorece esas chispas, ¿no? Puede actuar como si de verdad tu vida estuviera en peligro. Entonces es muy importante tener la mente fría internamente de poder ver estas erupciones de la mente y poder ver estas erupciones emocionales y mantener un hilillo de conciencia a través de ello. Mantener un hilillo de conciencia. Yo a veces, lo juro, ahora ya no tanto, pero al principio era a veces, soy Roger Mercader y estoy en una misión y estoy sanando. ¿Sabes? Es como si apareciera una ola de amnesia que te lleva a estos programas que te hacen sentir que estás en peligro y empiezan a hacerte reaccionar de cualquier forma. Y tienes como que recordar que no, que esto es un programa, que ahora mismo estás dentro del programa, el programa está activado, pero es un programa. Y por lo tanto no es una referencia real de la realidad en la que vives. Todo esto podría parecer que no tiene nada que ver con vidas pasadas, pero es que muchas de estas reacciones airadas, exageradas que tenemos frente a situaciones del día a día o en nuestro entorno, con quien sea, ¿no? Con las personas más allegadas normalmente esto pasa más. Muchas de ellas vienen de situaciones que, claro, ¿no? Sí que fueron muy heavy en otras vidas. Sí que incluían muertes o violaciones o abusos graves, ¿no? Entonces, a lo mejor hay algo en esta situación, un tono, una energía que estaba presente en ese desbarajuste, despropósito terrible o horroroso de otra vida. Eso no quiere decir que ahora, sobre todo en las condiciones energéticas en las que vive la Tierra, que son las mejores en los últimos 1000 años, no quiere decir que se tenga que reproducir de la misma forma o que tenga que incluir todos los demás elementos también y llegar a un abuso o a lo que sea, ¿no? Pero a nivel inconsciente, ¿no? Si hay un rastro energético de esa otra vida, es probable que eso se active y entonces la reacción puede ser la que hubiésemos tenido en esa vida si hubiésemos podido, que es la que quedó pendiente y colgada en la historia de nuestra alma, ¿no? Entonces, fijaos que lo que estamos haciendo es viajar a diferentes puntos de nuestra existencia, más allá de esta existencia humana presente, para recoger todo aquello que haya quedado colgado. Y si tú te mueres en un accidente, por ejemplo, de coche, cuando ibas a ver a tu familia, por ejemplo, en una vida, no puedes experimentar como humano el dolor que eso te produce porque te has muerto. No hay un cuerpo con el que experimentar. Entonces eso se queda colgado ahí. De alguna forma esa energía se tiene que liberar y sanar. Entonces, ¿cuántos hemos muerto por accidentes o por muertes violentas o por estupideces incluso? Me he resbalado y me he caído por un barranco y mi vida a la mierda, ¿sabes? Pero no he podido reaccionar emocionalmente a eso porque me he muerto. Entonces no he tenido un cuerpo para que la reacción emocional que genera esa situación en mí se viva. Entonces queda colgado eso. Hasta que alguien llega con suficiente nivel de conciencia en el árbol familiar y, de alguna manera, en sueños, en meditaciones, en constelaciones familiares, bueno, con un proceso de acompañamiento con Rouget, con lo que sea, de repente, clac, se desbloquea eso, ¿no?
Entonces, intento explicar todo esto para que se entienda un poco la lógica que opera en todos estos eventos energéticos que si se dan en un momento y quedan interrumpidos, y a veces la causa de interrupción es que se ha muerto quien estaba viviendo esa experiencia, entonces esa información queda colgada y se va heredando, y se va pasando, se va transmitiendo en el árbol familiar. Y entonces llega una generación como la nuestra, que todos los que estamos aquí ahora implicados en este proceso, hemos venido para vivir esto precisamente y acabar estos procesos, porque ahora se puede, por la calidad energética que ya empieza a haber en la Tierra, pues es precisamente, ¿no?, lo que tenemos que recoger y lo que tenemos que acabar de afinar, porque nos queda media vida para disfrutar, que para mí va de la mano y es de donde sale el servicio a los demás, el verdadero servicio a los demás. Es cuando yo encuentro un lugar de comodidad en general dentro mío y de amor en mí y en mi vida, es cuando más están a flor de piel mis capacidades para inspirar a otros, para compartir con otros, para ayudar a otros, ¿no? Y creo que para todos debe ser importante esto ahora, porque es evidente que este planeta ya ha vivido demasiadas pesadillas, ahora toca otra época, experimentar otra calidad de vida humana en la Tierra, precisamente sacando provecho de todo lo que hemos aprendido, ¿no?, de la versión en negativo del, del polo opuesto, ¿no? Claro, claro. Yo quiero retomar una parte que se me ha quedado, más bien que he podido recordarla. Me he olvidado el cuadernito para anotar. Cuando tú has dicho que estamos recordando esto para borrar, y esa parte a mí me viene más bien que tú y yo ya habíamos llegado a esto. El tema no es borrar, porque no se puede borrar, porque además el objetivo era experimentarlo, resignificar o hallar. Lo que pasa es que cuando yo he dicho borrar, lo que me refiero es como, vale, es como si viviéramos en un edificio y viviéramos en el segundo piso durante muchas vidas, ¿no? Y ahora nos mudamos al tercer piso. Y entonces lo que digo es que hay que recoger el piso, hay que Exacto, limpiarlo, hay que dejar todo recogido, hay que dejar los muebles en su claro, lugar. Eso me refiero con borrar, digamos. perfecto. O Sí, sea, porque para dejar mí de es hacer ese piso porque ese piso yo ya está, yo lo he experimentado todo, lo he cerrado y ahora voy al siguiente piso a experimentar otra vez. cerrar y dejar y resignificar y recoger aquello que sí te sirve. Sí, Porque en cada situación, eso tenemos que tener siempre bien en claro. Puede ser lo más doloroso, difícil, puede ser lo más chungo, como dices tú, la situación. Porque en mi caso soy así, soy demasiado profunda, tengo emociones muy, muy profundas. Y eso conlleva dolor. sí, Entonces, y a la vez soy muy sensible, estoy retomando esa sensibilidad porque en esta vida, y literalmente también mi vida pendía de un hilo cuando era niña. Que ahí Roger me ha ayudado a ver y entender el por qué he anulado, cerrado un poco esa parte de mi hipersensibilidad, que casi he muerto, literalmente. Me he enfermado porque mi papá, y bueno, un tema ahí con papá. Entonces, el hecho de recoger y ver y saber que en cada situación siempre hay luz y oscuridad. ¿Qué podemos saber? ¿Por qué estoy recordando esto si es tan doloroso? Porque aunque uno no lo crea y no lo haga consciente ese preciso momento, uno puede ver la claridad. Hay una luz, hay un mensaje ahí que está encriptado, que tú no lo ves porque estás sintiendo el dolor. Cuando sientes el dolor, lo trasciendes. Solamente ya, ok, estoy sintiendo dolor, es muy doloroso, quiero salir corriendo, pero lo tengo que vivir. La única manera es sintiendo. Sientes eso, puedes ver después del dolor y vas a ver claramente, ahí está. Y es lo que ha pasado, que inclusive ayer he visto que no existen casualidades. Las cosas que llegan, llegan porque tienes que aprender algo de eso, aunque parezca algo al azar. El recordar esta vida de ayer, porque hay muchas que he ido recordando, pero esta ha sido, es la más fresca. Cómo realmente el amor, hasta el último momento, esta persona que estaba falleciendo, estaba sonriendo y yo no entendía por cómo puedes sonreír si te acaban de matar. Porque ella me vio a mí y yo la amaba. Ella murió acompañada por alguien que realmente la amaba. Yo la amaba. Entonces ella, al verme a mí, entendió que su labor
sí dio frutos, que sí, su Claro, labor sí sirvió y que basta que una persona haya cambiado y que haya sido capaz de amar, porque yo la estaba amando en ese momento. Es doloroso, realmente no puedo. Y pasa esto, cuando empiezas a recordar, ¿no? O sea, el entender de que dentro de todo esto que tú creas que es oscuridad plena, es una llamita de luz, de amor pleno y total, cambia todo, resignificas todo el escenario y se ilumina todo, porque eso es lo que yo he entendido al verla en mis brazos, sonriendo. Estaba muriendo en paz porque valió la pena su vida, porque encontró a una persona que era yo, que fue capaz de amar y fue capaz de compartir con ella y murió en brazos de un ser amado. Y ahora resulta que al ver sus ojos, recordó que es mi hija, esa mujer que me salvó la vida en esa vida, que me acogió y me dio todo, viene ahora, es mi hija que viene a que yo le dé todo lo que ella pudo darme a mí. Entonces es mágico y es fantástico y es maravilloso cómo el universo opera, cómo nosotros mismos operamos, que al final lo único que existe es el amor en todo. Todo lo demás son simples sombras que nos permiten eh, vivir esas sombras, sentirlas y sentir el dolor para que cuando no duela sea mucho más satisfactorio y mucha más luz y mucha más, wow. Es ilógico, irónico, pero así operamos y a eso hemos venido, a creernos que estamos en dolor, a creernos que estamos desconectados, a creernos que estamos dañados, a creernos para que en el camino vayamos descubriendo que no es así, que no es que así. nunca hemos estado desconectados, que nunca hemos dejado de ser amor total, que nunca, que ha sido una pesadilla que nosotros mismos hemos decidido recrear y somos los directores, los observadores y los actores de esa pesadilla y que bravo, ok, lo hicimos perfecto. Jugamos el juego y ahora estamos volviendo a recordar que en realidad lo único que existe es el amor y que avanza y crea y estamos en ese momento luminoso ahora. Estamos Es así. atravesando ese momento maravilloso que es doloroso y cuanto más avances, también sigue doliendo. Uno cree que no, pero desde que Ruge apareció en mi vida, voy a hablar, mi amor. Somos pareja para los que no saben, somos llamas gemelas. Estamos atravesando momentos súper heavy porque, claro, yo he sido funcional toda mi vida. Yo he tenido siempre la misión de amar a los demás. Se me ha hecho muy fácil amar a los demás porque los demás venían dañados y vivía recreando estas dinámicas que no vienen de ahora, vienen de antes. Pero el momento en que encontré a Roger en mi vida, ahora les puedo decir que es doloroso porque claro, él es el mejor espejo que puede existir porque es mi llama gemela. Es yo, mi alma compartida en otro ser. En este proceso nos hemos encontrado y ahora estamos atravesando, así como hay momentos mágicos y maravillosos, también hay momentos muy dolorosos en los que yo Sí. llevo la parte más yang de la situación, no sé si están familiarizados. La energía yang y la energía yin, hemos hablado de esto también nosotros. La energía yang vendría a ser la masculina, la mental. La yin es la de las emociones y es la más suave, digamos. Irónicamente nos vemos, yo súper femenina, siempre lo he sido, digamos, pero como un macho, como él me dice, como un camionero a veces, muy mental y él es muy emocional. Entonces, soy yo la que tiende a salir corriendo, soy yo la que... Y nunca he operado así, o sea, para mí todo esto es nuevo porque claro, es que nunca había llegado a este nivel de amor como aquel nivel y por eso siempre he recordado esta vida de esta mujer que me amó tanto como este barbudo me ama a diario. Entonces, que sepan que el proceso de sanación es messy, ¿sí? A Messi. veces, Mm. a veces uno puede sentir ganas de salir corriendo, sentir un dolor que ya no se aguanta, pero lo importante es aguantar, respirar y entender de que es un juego.
Es un juego. Puede parecer súper doloroso ese momento. Y yo he tenido toda la vida como que he sido el niñito sabiondo hasta que llegó Roger y me quitó el lugar del libro gordo de Petete. Es él. Entonces, bueno, y en eso andamos. Y acabo de leer un mensaje que nos ha dejado Yo tengo Ne- aquí Ne- también apuntados. Necane Diablilla nos dice cómo sé mi misión. De eso habíamos hablado antes, pero es simple, Sí. querida. Lo que yo te puedo decir es, uno descubre su misión con las cosas que te apasionan. Lo que te gusta hacer y se te da de manera natural, lo disfrutas y sobre todo, Ruche siempre dice esto y me encanta, que puedas aportar algo con ello al mundo, esa es tu misión. Mm. That's it. Y aportar algo puede ser hacer pasar un buen rato a la gente, o sea, hacer buenas películas That's o it. escribir buenos cuentos es válido. O sea, si es lo que te apasiona a ti y es lo que se te da mejor. ¿Qué pasa? Que el único reto que tiene eso es que para que uno sienta aquello que le apasiona, uno tiene que estar en un estado más o menos conectado consigo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso siempre a veces hacer primero una limpieza de heridas, de cosas que queden por ahí, porque a veces son esas las que no nos hacen conectar del todo con aquello que nos apasiona o nos hacen pensar que a lo mejor no somos suficientemente buenos o todas estas cosas, ¿no? Pero sobre todo, sí, yo siempre digo que es una cosa que se te da bien hacer, te gusta hacerla, te sienta bien, te hace sentir bien cuando la haces y además tiene un valor, el que sea de cualquier tipo, para otras personas, ¿no? Esas son unas cuantas coordenadas para encontrarlo. Después también Sonia nos ha preguntado cómo cortar con contratos kármicos de vidas pasadas en esta vida y por qué con una regresión puedes ver y comprender, pero cómo cortar con eso. Ah, vale, vale. Como diciendo que una cosa es ver, ¿no? Y la otra cortar. Bueno, una de las cosas que estamos diciendo es que a veces el simple hecho de hacer consciente, ya está. ¿Por qué? Porque tú estás observando esa realidad que tú viviste desde una vibración determinada, mucho más baja, la estás observando desde una vibración mucho mayor, que es la que tienes ahora. Que ya es mayor, aunque no hubieses hecho ningún trabajo, ya es mayor por el hecho de que han pasado un montón de décadas en este planeta y la progresión es que el planeta cada vez vibra más alto. Entonces, hoy vibra más alto el planeta que hace 100 años y más que hace 200. Entonces, contratos con vidas pasadas muchas veces se desactivan, igual que contratos que tú has hecho contigo mismo, decretos que has hecho contigo mismo en esta vida, por ser vistos desde un espacio de conciencia mayor al que fueron creados. O sea, cuando tú creaste eso, cuando eso sucedió, tú estabas en un estado de conciencia. Si observas esa realidad con tu memoria holográfica desde un punto de vista de mayor vibración, de mayor conciencia, automáticamente lo que haces es que despolarizas esa situación. Es decir, esa situación tenía buenos y malos cuando fue vivida, tenía víctimas y agresores, tenía una dinámica que es muy dual, ¿no? Muy 3D. Tú la estás observando desde una conciencia mayor y entonces puedes comprender que, como decía ella, todo es un juego. Sí, a veces es un juego macabro, a veces es un juego doloroso, a veces es un juego, desde el punto de vista humano, a veces es un juego bien jodido, sí. Pero desde el gran punto de vista multidimensional, es simplemente una conjunción de fuerzas distintas para generar un aprendizaje compartido, todo lo que sucede en este plano. Entonces, cuando uno puede observar una vivencia traumática, ya sea de esta vida o de otras vidas, o ya sea incluso vividas por el árbol familiar, desde un nivel de conciencia menos polarizado, menos dualista, lo que está haciendo es elevar esa situación. Es decir, esa situación sí contuvo dolor, sí contuvo a lo mejor agresión o abuso o lo que sea, pero cuando yo la entiendo como parte del juego multidimensional que todos jugamos aquí para generar un aprendizaje y una ascensión, asciendo esa situación. Esa situación ya no es algo que no debería haber pasado, ya no la rechazo y por lo tanto no me polarizo, no me divido, sino que entiendo el espacio que tiene esa creación en la historia del universo y asciende y con ella yo, y se sana. Entonces, bueno, no sé si lo he hecho comprensible. Claro, si tú me dices la forma práctica concreta de cómo yo me pongo a hacer esto, piensa que vivimos atrapados en un ego que cree que tiene que actuar sobre las cosas. No le pasa por la cabeza que las cosas funcionen desde una inteligencia superior de forma fluida si nosotros lo permitimos. Entonces, siempre que te preguntes cómo lo hago, antes de seguir indagando en las ideas sobre cómo hacerlo, piensa en respirar, volver al cuerpo y estar en un estado de permisividad, un estado de energía femenina, de receptividad. ¿Por qué?
Si tú te dispones a ese proceso de sanación ocurre a través tuyo siempre que no lo interfieras. Una forma de interferirlo es cómo lo hago, ¿no? El creer que yo tengo que ser el autor de este proceso. No, el proceso me sucede cuando yo lo permito. ¿Sí? Eso me parece importante en ese punto. Dice que muchas gracias por responder, Sonia. Ningún problema. Si cualquiera que tengáis preguntas, a veces a mí se me pasan porque estoy muy así metido en la conversación, pero si queréis hacer preguntas, fantástico. No sé si tú quieres añadir algo en esto de que preguntaba Sonia sobre los contratos kármicos y demás. Bueno, añadir lo de Jesús. Hay un libro que me ha encantado a los que me han dicho de Osho y demás. A ver, la verdad está en todo En todas donde partes. tú la veas. Sí, Y sí. es lo que, quiero repetir lo que tú has dicho en un live, no me acuerdo cuál, pero cuando tú estás vibrando desde el amor, amor te vas a encontrar hasta en los lugares más oscuros. Sí. Que en realidad ahora estamos viviendo un proceso como humanidad súper heavy porque es de verdad el apocalipsis. El apocalipsis es la revelación de todo lo oculto, nada más. Ya se han desactivado las líneas de tiempo de la bomba nuclear, se ha desactivado todas esas líneas de tiempo fatalistas, ya no, o sea, con la pandemia se ha activado, han visto, ha llegado, hemos despertado, somos más del porcentaje que creíamos, la masa crítica Sí. ya la hemos alcanzado, solamente teníamos que llegar a esa masa crítica, entonces ya está, estamos a salvo. Entonces, ¿de qué nos tenemos que ocupar? De nosotros. Nada más. Evidentemente todas las realidades se están dando a la vez y son dos o tres. Dos, creo, en este momento. O sea, depende de ti a cuál quieres ir. Y no está bien o mal. Simplemente tienes que seguir tú. Hay gente que no tiene la capacidad y no quiere siquiera escucharnos a nosotros. Perfecto. Sigan su corazón, porque cada uno va a seguir su propio camino. Ese es el objetivo, es interior. El despertar es hacia adentro. El Sí. despertar está ahí. Entonces, si a ti te resuena lo que estamos hablando, perfecto. Si no te resuena, cada uno tiene que encontrar. Ahora estamos en un proceso en el que todo está a la luz. ¿Y a qué me iba? Todo está Que en revisión. como estamos atravesando el apocalipsis donde todo es revelado, que eso significa que no es tan fatalista como nos han querido hacer creer, entonces tenemos todo al alcance. Y obviamente cuando no te has trabajado mucho, es súper choqueante descubrir todo esto que ha sido mentira, pero en realidad no es que ahora esté pasando cosas y te dicen, pero están comiendo niños y cómo no puedes. O sea, siempre lo han hecho Sí. y han hecho cosas peores y Y de nunca hecho, nos enterábamos. El asunto es tú que quieres para que vivir. la gente entienda que siempre se ha hecho, la reina de Inglaterra se iba a cazar niños al bosque. O sea, es que, ¿sabes? Me hace mucha gracia cuando descubrimos algo, nos produce un shock comprensible. Llóralo, llóralo, tienes que llorarlo. Esa realidad durísima te ha generado un shock, tienes que llorarlo porque si no tu vida se ve estancada en ese shock y ya no pasas más allá. Y eso es lo que quiere el sistema. El sistema quiere que entres en shock por las barbaridades que hace. Entonces ahí tenemos una responsabilidad de ser sensibles a través de esto, que no es fácil, es decir, sentir el dolor que nos produce la realidad para poder estar enteros en esta realidad y cambiarla. La Perdona, única manera es que que te, no ahí, está te he bien, metido está ahí. perfecto, no está bien, porque esa es la única manera, en realidad, estar en paz nosotros y estar en la mejor versión que podamos de cada uno de nosotros, porque si no, nos vamos a perder en tanta información. Mm. Entonces, lo que te resuene, sigue por ahí, ya, that's it. Pero entender qué me produce el parar y respirar. Estoy realmente cómodo con esta situación. No les estoy diciendo que hagamos como los avestruces que ocultan la cabeza y se hacen a los que no, porque en realidad nosotros ya hemos pasado por ese proceso. Les estoy diciendo que no solo en esta vida, yo en todas mis vidas he sido una loca rebelde que ha ido a luchar a las Sí, armas, se ha yo lanzado. también. Y en esta, si no hubiera tenido una hija, yo también hubiera estado haciendo cosas. Y en esta vida también lo he hecho abiertamente y nunca me he callado y no lo voy a hacer. Pero ahora estoy atravesando un proceso en el que para mí es mucho más importante que yo esté en paz y yo bien, porque si yo estoy bien, todo a mi alrededor va a estar bien. Y el proceso de despertar es hacia adentro. Entonces, vuelvo, cómo uno rompe contratos kármicos, hechizos, Mm. hay, existen. El momento en que prendes la luz
observas, ves, tomas conciencia, se acabó. Porque el objetivo de todo este juego es que tú tomes conciencia. Y eso lo decía Jesús. Vuelvo al tema de el arrepentimiento. Otro libro que les recomiendo, no lo he terminado, pero me ha encantado lo poco que he podido rescatar, porque como les digo, en todo hay verdad y mentira. Depende de a qué le estás poniendo el enfoque. Desde tu corazón, tú te vas a conectar con algo. Porque hasta en todas las religiones hay verdades, si no, no hubieran trascendido tanto tiempo. Claro. En todo lado hay verdad y en todo lado hay mentira. Así que puedes encontrar tú a través de todo. Entonces, no negarse y decir, ay, me acuerdo, Paulo Coelho, ¿cómo es? Es como la Arjona, y no me acuerdo cómo hacían su Iserat, que hacían alguna similitud, o sea, haciéndose a la burla de él. Para mí, Paulo Coelho ha sido fantástico, me ha servido un montón y me encanta, él ha seguido su misión. Entonces, yo me he burlado de Paulo Coelho y también he compartido frases suyas. Es la cualidad que he vivido con Paulo Coelho. Pero es verdad, es un hombre que en realidad se le llaman obvio, ¿no? Pero me gustaría, todas las personas que le llaman obvio a Paulo Coelho, ver cuántas de esas obviedades que Paulo Coelho retrata en sus frases cumplen y siguen y viven, ¿no? Se las toman como... Porque una cosa es que algo sea obvio a nivel de idea, la otra es quién lo aplica, ¿no? Y mientras no lo aplique, hay que seguir diciéndolo. Que sea obvio y sea capaz, además, de explicarlo Exacto. de una manera tan poética y que tú te leas el libro. Yo me he leído todos sus libros. Sí, yo me he leído también el Alquimista, sí. El primero, El Alquimista, te deja un mensaje que hasta ahora seguimos repitiendo todos, ¿no? Que cuando tú estás buscando algo, un objetivo, el universo entero conspira para ayudarte. Y es verdad. Y es una verdad y es una ley cósmica. Y eso lo ha escrito él. Y se ha hecho famoso por él. Después, el hecho de que... Ya, no, perdona. Voy a terminar esto y termina. El punto de viajar, de que en realidad el tesoro siempre estuvo ahí. Siempre eres tú, está dentro de ti, pero para poder descubrirlo tienes que viajar por todo el mundo, tienes que ir y descubrir y pedir y todo, y para volver y recordar, ajá, ya estaba aquí, siempre estuvo aquí. Sí, eso es algo que supuestamente es obvio, pero que la mayoría de la gente no se da cuenta. Tú tienes que vivir todo, tienes que ir y explorar, saborear y volver y decir, no hay nada mejor que mi hogar y no hay nadie mejor que yo. Pero para poder estar en esa verdad tienes que salir y transitar. ¿Qué estabas diciendo de que...? No, que era algo sobre Pablo Coelho, pero da igual. Que él tiene un punto de no sé qué estabas diciendo. No me acuerdo. No, sí, que Pablo Coelho tiene un punto incómodo, que es que para los que ya han comprobado lo que él dice, es muy obvio. Y para los que todavía no han comprobado lo que él dice cosas bonitas y ya está. ¿Sabes? O sea, tú antes de vivir el hecho de que el universo conspira a tu favor cuando tú tienes un deseo claro y no interfieres con él, antes de experimentar eso, te parece que es una idea bonita. Wishful thinking, ¿no? Una vez ya lo has experimentado, hay muy poco tiempo en el que dices, hostia, Pablo Coelho tiene razón, porque ya llegas a asumirlo con normalidad y dices, hostia, Pablo Coelho, qué cosas más obvias dices, ¿no? Entonces ese es el papel incómodo que tiene. La compensación es que ha llegado a millones de personas y ha afectado positivamente a millones de personas, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es que evidentemente, como tú dices, todo tiene verdad y mentira, todo tiene luz y oscuridad, y ahí es tu cosa lo que extraes de lo que pasa y de lo que vives y de lo que ves. Entonces a mí cuando cada día más me incomoda, estoy diciendo me incomoda, pero pensaba si tenía que decir me enfada, pero creo que ya no me enfada, creo, pero puede ser que me enfade en algún momento, ¿eh? Pero ahora tiende a ser incomodidad cuando veo personas hablando del sistema, quejándose de este, del otro, contando chemtrails, contando no sé qué. Yo lo he hecho mucho tiempo esto, ¿eh? Pero tiene una fecha de caducidad que es la siguiente. ¿Qué estás haciendo tú contigo en tu vida? O sea, no podemos seguir utilizando todo, lo bueno, lo malo, lo de fuera, lo que hace este, lo que hace el otro, la nueva parida de que si ahora nos hacen comer gusanos, que si ahora no sé qué. No podemos estar todo el rato distrayéndonos de atender a este pedacito de carne que hemos elegido ser ahora. O sea, a mí es lo que menos entiendo cada vez es cómo nos puede importar tanto lo que haga, la parida que haga un gobierno que ya sabemos lo que es y que es un constructo y que de hecho no tiene ningún poder, a menos que yo se lo dé, en vez de preocuparme de si yo soy feliz en mi vida, si estoy haciendo cosas que me hacen sentir wow, me hacen sentir bien, si estoy presente cuando pasan las cosas,
si estoy disponible en mis relaciones, si soy cuidado, si me cuidan, si cuido yo. ¿Sabes? Todas estas cosas son las relevantes, todas estas cosas son las que modulan tu estado hoy, mañana y pasado. Mucho más que la siguiente parida que diga Klaus Schwab en el foro de Davos, mucho más que, o sea, mucho más que los chemtrails que pongan en el cielo. Yo, amigos míos, hace 25 años que veo chemtrails en el cielo, ya estaría muerto. Y yo estoy más sano, más guapo, más inteligente que hace 20 años, francamente. Y tengo pruebas, ¿eh? O sea, lo puedo demostrar. Entonces, bueno, a lo mejor no nos condiciona nada más que aquello que nosotros desde dentro decimos, uy, sí, esto me está jodiendo la vida. ¿Y por qué digo que algo de fuera me está jodiendo la vida? Sean los chemtrails, sea el Banco Central, sea el Pedro Sánchez o sea quien sea. Porque es mucho más cómodo que entender que lo único que puede pasar aquí, porque estás solo en el universo, es que te estás jodiendo la vida tú mismo. Roger lo ha dicho. Roger, pero te quedan 5 personas en el directo. ¿Qué hacéis aquí todavía? Claro, porque eso es lo que no quiere escuchar nadie. O sea, todos nos hacemos súper amigos de todos y empezamos a criticar a la Agenda 2030, empezamos a criticar a los chemtrails, empezamos a hablar de los satánicos, empezamos a hablar de Satán mismo, nos hacemos súper amigos. ¡Oh, qué amigos somos, eh! Tenemos un enemigo en común, eh. Pero amigos, es una falacia, no hay ningún enemigo fuera, ni ningún amigo, todo lo que ves son reflejitos de ti, como si fueras una bola de cristales de discoteca de los años 70, Staying Alive, como si fueras una bola de cristales de los 70 y estuvieras reflejando partes de ti ahí fuera y estuvieras peleándote, ay, este reflejito de aquí no me gusta nada, este reflejito tiene poder sobre mí, no, todos somos reflejos de todos, de una forma literal, técnica. Es lo que me gustaría entender a la gente. No es poético, no es Paulo Coelesco, es literal. No es una figuración poética. Literalmente, a nivel técnico, a nivel físico, todos somos una parte de, o sea, todo lo que observa un observador es un reflejo de lo que lleva dentro, de lo que es dentro. Entonces, esa hermana problemática que te lanza cosas encima, ese padre que ahora está, ahora no está, que nunca te ha sabido demostrar afecto o amor, ese hermano que no acaba de querer relacionarse contigo, esa amiga que en realidad te va robando todos los tíos que te gustan, falta que le digas que te gusta un tío y venga, ahí está, moviendo el culete. Pues, ¿sabes? Todas esas cosas están reflejando qué relación tienes tú contigo o qué relación has tenido si te pasaban antes. Todas las situaciones incómodas que tú te encuentras en tu vida, todas aquellas cosas que pasan que en principio son contrarias a tus intereses, que a ti te parece que son contrarias a tus intereses, solo pueden estar pasando porque de alguna forma están naciendo aquí dentro sin que te des cuenta. Entonces yo sé que lo que le pido a las personas, o que me pido a mí mismo, es una locura en el mundo en el que vivimos y en el nivel de conciencia que todavía estamos transitando, pero supongo que lo hago para darme una dirección en la que ir, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que pudiera inspirar en los demás también, una dirección en la que ir, en la que yo cada vez me quejo menos y me victimizo menos de lo que sucede aquí, o de lo que me ha sucedido, o de lo que me podría suceder. Y cada vez más asumo la responsabilidad de todo lo que me sucede, que no es asumir responsabilidad de otras personas sobre lo que hacen, es asumir la responsabilidad de las situaciones en las que yo me veo en medio, ¿sí? Asumir la responsabilidad de que estoy ahí porque yo me he colocado ahí, si no, no estaría ahí. Y entonces aprender a actuar en todas esas situaciones sin desconectar de mí mismo, sin desconectar del amor, sin irme al ego, que es el que me hace creer que todo esto no tiene nada que ver conmigo y que yo soy una víctima de algo que está aquí fuera, separado de mí. Es decir, lo que estamos hablando es de dos mentalidades que tenemos disponibles. Una es materialista totalmente, nos hace creer que somos un cuerpo separado que está siempre amenazado por cosas aquí fuera. Y la otra es la mente que estamos adoptando ahora, que es una mente de 5D para arriba, que básicamente lo que sabe, lo que ya sabe es que esto que en apariencia está separado es parte de un entramado que es una cosa, que toma diferentes formas, como una mano tiene 5 dedos distintos, ¿no? Y que por lo tanto no, pelearnos con lo que sucede es pelearnos con partes de nosotros mismos. Exacto. Lo que resistes persiste. Además, es decir, sí, todo aquello sobre lo que tengamos una posición de resistencia se manifestará una
¿sabes? Si no es a través del tío ese pesado, será a través de otra tía pesada que vendrá después. Claro, y vamos a seguir recreando y no nos damos Sí, cuenta que en realidad somos nosotros mismos que seguimos en lo mismo porque le seguimos dando foco y le seguimos dando cabida a eso. En el momento en que cambiamos el enfoque, desaparecen y les prometo que desaparecen en automático. sí. Pero si siguen apareciendo, tampoco culpabilizarse y decir, ¿por qué No, yo recreo? No, tampoco te sirve. no Hay es un que tema ser de práctico. culpabilizarse, sí. Por eso iba al tema de Osho, que él ha escrito un libro que me fascina, que es Los mensajes gnósticos de Jesús. Y uno de los que rescato mucho más es el tema del arrepentimiento, que en todas las religiones, para poder ascender antes, te pedían penitencia, te pedían que medites no sé cuánto, porque la energía del planeta era tan densa que era necesario hacer todo eso para poder salir de ti y poder llegar a la iluminación. Mm. Ay, abrazos, mi cari bella, bendiciones. Entonces, ahora estamos atravesando un proceso en el que ya no es necesario, que cualquiera de nosotros puede ser Buda y puede ser un iluminado en cualquier momento, porque la energía se está dando para eso. Entonces, lo único que hay que hacer es permitir, como dices tú. Jesús ha sido el único dentro de todas estas religiones, abanico que hay para escoger, que cambia por completo el concepto de que para poder llegar a la iluminación tienes que hacer algo mágico o hacer un montón de penitencia o meditar un montón. No, él lo único que hace es te dice arrepiéntete y con eso serás perdonado, ¿no? Pero no te dice que es un Dios el que te va a perdonar. Él te dice que tú mismo te vas a perdonar a ti y que en realidad vas a soltar. ¿Qué sucede? Es algo tan simple y mágico. Ahí te está diciendo, haz consciente lo inconsciente. Y ahí saldas deudas, ahí terminas karmas, ahí inclusive puedes quemar cualquier tipo de hechizo, porque hay la mayoría de los hechizos, y eso me ha encantado, no me acuerdo quién ha sido, pero Roger es el que ha compartido un reel de una mujer que hablaba de que todas las personas, por eso es que a ti y a mí siempre se nos ha hecho súper incómodo estar presentes con personas que critican a los demás. Siempre escuchando críticas o que están hablando mal o los chismes que hablan, ay, esta es no sé qué, a esta se ha ido con no sé cuál. Nosotros siempre, yo desde pequeña he oído de unas tías que hacían este tipo de cosas, de una en específico no me sentía cómoda, me sentía incómoda tú también. ¿Y es por qué? Ahora entendemos que en realidad eso es magia negra. Mm. El hablar mal, sacar, Jesús te lo decía, más mueres tú por hablar que por meter algo dentro de tu boca. Pues es más venenoso y es Mm. real. Porque nosotros no hemos terminado de entender el poder que tenemos nosotros con la palabra, que podemos destruir o podemos construir a través de nuestra boca. Entonces, el hecho de hablar mal, estamos blasfemando y estamos lanzando hechizos a esa persona para que le vaya mal. Mm. Y al final de cuentas, como todo en nuestro universo es circular, tú te lo estás haciendo a ti mismo, porque lo que Pero, desees a los demás, el triple se te va a venir a ti. Entonces, después, ¿por qué decimos, ay, ¿por qué me va mal? Porque tú inconscientemente estás haciendo mal, estás deseando mal y estás lanzando hechizos. Entonces, el tener impecabilidad, como dices tú también, el hecho de basta de desearle mal a los demás porque te lo estás deseando a ti. Basta de decir cosas, cualquier mínima crítica que la hagas desde un punto que lo estás haciendo con un poco de cizaña, querido, es magia negra. mm. Esa es la verdadera magia negra que no nos damos cuenta y nos estamos deseando mal entre todos. Entonces, comenzar por agradecer donde estás. Y si hay algo que a alguien te causa un poco de envidia y no te estás dando cuenta, puedes resignificar en ese preciso instante de pensar, frenar y decir, ¿me sirve de algo que hable mal de esta persona? ¿Me hace bien a mí en un sentido práctico? No. ¿Va a O cambiar? No. si uno incluso quiere aprovecharlo para tomar más conciencia, por ejemplo, has dicho envidia, ¿no? Si Mm, yo siento envidia a esta persona y me genera rabia, ¿no? Puedo darme inspirar. cuenta de que, exacto, de que a lo mejor esta persona lo que pasa es que me inspira, pero yo no agarro esa cuerda de inspiración porque no me siento digno o capaz o merecedor. Uh -huh. Entonces, fíjate la información súper valiosa para tratarte a ti mejor y para crecer que hay en cada enfado que yo tengo.
cada vez que yo me enfado ante alguien, ante una situación, si tengo la capacidad de respirar un poquito y entender, oye, oye, ¿por qué me está enfadando esto? Pero no para juzgarme, sino para comprender. ¿Por qué me está enfadando esto? La respuesta siempre va a ser información valiosa sobre cosas que tú necesitas, cosas que tendrías que darte y no te das, cosas que te das y no tendrías que darte, lo que sea, ¿no? Pero información valiosa sobre cómo cuidarte mejor a ti mismo. Entonces, enojémonos, enojémonos, claro que sí, pero aprendamos de cada enojo. Es decir, que sirva para algo. Que cuando yo me enoje, entienda qué parte de mí se ha sentido vulnerable, qué parte de mí cree a lo mejor que no es suficiente o que tiene que demostrar algo o que está en peligro, ¿no? Porque al final estamos hablando todo el rato de que este es un camino de amor, ¿no? Y nos olvidamos que el amor se cuece y se cocina dentro de uno mismo, con uno mismo, primero. Entonces yo tengo que poder ser amoroso conmigo cuando yo me enfado y me tiene que importar qué hay debajo del enfado. Porque al final, mira, sería lo mismo, ¿no? Hay dos tipos de madre, ¿no? Una madre está, su hijo o su hija está dañada, ¿no? Y trata, o sea, está, eh, no me sale, enojada, ¿no? El hijo, la hija está enojada, ¿no? Entonces yo soy la madre, ¿no? Y tengo dos opciones, ¿no? Una es buscar culpables del enojo de mi hijo y entonces ir a por los culpables, ¿no? ¿Por qué enojáis a mi hijo, no? ¿Por qué? La otra es mirar a mi hijo, sostener ese enojo y tratar de entender qué hay debajo del enojo, ¿no? ¿Qué hay debajo de esa pataleta, ¿no? Pues lo mismo conmigo. Cuando yo tengo una pataleta, cuando yo tengo un enojo, ni se trata de decir, oye, no te tienes que enojar y callarte la boca, ni se trata de empezar a acabar con el mundo, con lanzallamas, ¿no? Se trata de poder mirar un poco más allá del enfado, ¿no? Y entender que hay unas razones por las que mi organismo se está enfadando. Esas razones no son ciertas, pero mi organismo, una parte de él se las está creyendo. Tengo que atender eso. Es como que mi hijo está asustadísimo por un monstruo que no está en la habitación, pero está asustadísimo aunque el monstruo no esté en la habitación. Entonces tengo que atender el susto, ¿sí? Pues los sustos internos muchas veces están hechos de monstruos que no existen, pero el susto es real. Entonces yo tengo que atender el susto, ver qué hay detrás, para precisamente poder ir sacando esta basurita que nos hace ser reactivos, ¿no? O estar sujetos a programas, ya sean de esta propia vida, del clan familiar o de otras vidas, ¿no? Y el hecho de no tomarse las cosas tan en serio. Y tan a Pues, personal, sí, cuesta. por Dios, sí Cuesta cuando hay cuesta. dolor, claro, cuando ha habido dolor, Ah, uno se toma en serio cuando duele. Cuando no duele, todo es más ligero, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Que si estoy siendo muy rígido o me ofendo mucho, probablemente es que hay dolor. Estoy adolorido, ¿no? Y entonces es como que mi todavía. sistema se pone rígido para protegerse, ¿no? Entonces, bueno, tener esa mirada comprensiva hacia uno mismo facilita muchísimo todos los procesos y nos permite avanzar más conscientemente. Así es. Yo no sé si quieres añadir algo más, llevamos 1 hora y 7 minutos. Yo creo que Yo creo que está redondo, perfecto, perfecto. fantástico. Y nada, y también decirle a todas las personas muchas gracias por habernos seguido y también por los que nos ven después en diferido en las redes, ya sea en Facebook, en Instagram, en Telegram o en YouTube, que es donde vamos a colgar Yo todo esto. solo Muchas gracias. agregar, Sí, porque venga, tienen que saber que todo lo que decimos en realidad, los lives los hacemos para nosotros mismos, claro, porque después los volvemos a ver, los revisamos y sí, los mensajes son para nosotros mismos también. sí, Tengámonos más paciencia, todos. tengámonos más amor, tratémonos con amor y no con tanta rigidez, que si hay algo que tú estás haciendo mal, permítete equivocarte, Sí, permítete que al final de cuentas ese es el objetivo. ¿Cómo aprende mejor la gente? A través de los equivocándose. errores. ¿Y cuál es el objetivo de haber bajado desde ahí arriba, que éramos Dios pleno, unido, y nos hemos empezado a dividir y dividir y subdividir para venir y encarnar aquí y ahora? Experimentar la falla, lo que no es, para aprender. Entonces, si estás aprendiendo, no hay error. Exacto. Nunca hubo error, no hay equivocación ni accidente. Entonces, permítete y volvamos a reír. Bendiciones a todos. Bendiciones. Muchas gracias, Clau. Chao.